La Escritura declara que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Es decir, como dijera el sabio Eclesiastés, circunstancias y tiempos ocurren a todos los hombres sobre la faz de la tierra. Las circunstancias difíciles o no tan difíciles o muy difíciles son casi común al 99% de los seres humanos sobre este planeta Tierra. Todas las personas en algún momento somos sacudidos por enfermedades, por crisis, por circunstancias económicas terribles, la muerte de algún ser querido, abandono, traición, nos sentimos perseguidos, nos sentimos calumniados. Las circunstancias de la vida golpean a las personas independientemente de su edad, de la familia en que vengan, de su situación económica, incluso no discrimina si son cristianos o no son cristianos. A todos nos golpean las circunstancias de la vida de una manera o de otra. Pero sin embargo, nosotros podemos ver que hay personas que asimilan los golpes de la vida, los golpes de los imponderables de la vida, los asimilan de una mejor manera que otros. Y hay personas que aún en las crisis más profundas salen adelante. Cuando hay personas que en pequeñas crisis se hunden. Y cuando uno sale en victoria, otros se quedan y otros se hunden. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que marca la diferencia? La diferencia la marca en quién o en qué nosotros confiamos. ¿Okay? El Señor Jesús nunca nos prometió que íbamos a estar libres de que las circunstancias de la vida nos golpearan. Al contrario, Él nos aclaró y nos dijo claramente que en el mundo nosotros viviríamos crisis. Y lo dijo de esta manera: en el mundo tendréis aflicciones. La palabra aflicción quiere decir un tiempo de crisis profundo, que trae ansiedad y en algunos casos hasta depresión. Y Él dice, en el mundo tendréis aflicciones. Es decir, vendrán crisis imponderables de la vida que te pueden tocar. Pero luego declaró y dijo, pero confiad, yo he vencido el mundo, es decir, las circunstancias naturales que te puedan alcanzar o sobrenaturales. Él dijo, yo las he vencido. Es parte de nuestra identidad como hijo de Dios el que nosotros somos vencedores. Cuando usted piensa quién es usted, usted tiene que pensar que usted es un vencedor. Diga conmigo, yo soy un vencedor. Eso la Biblia dice que tú eres. La Biblia dice que tú eres un vencedor. ¿Qué más dice la Biblia de ti? La Biblia dice que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y no dice algunas cosas, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es parte de su identidad. Yo sé que soy un vencedor. Y eso no tiene que ver con que soy argentino, eso es extra. Yo soy un vencedor. ¿Por qué? Porque Dios dice que soy un vencedor. No hay circunstancia que pueda en contra de mí. Yo puedo contra toda circunstancia, porque Dios ha dicho que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahora, la palabra de Dios nos enseña a nosotros en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 9, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y que como los cielos están muy altos sobre la tierra, así los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. La gran confusión en que entramos nosotros en los momentos difíciles de la vida tiene que ver porque tratamos de analizar y de comprender razonando de una manera natural lo que nosotros estamos viviendo. Y muchas veces no podemos entender el por qué es que ocurre en lo que nosotros estamos metidos y no encontramos el propósito, la razón para eso. Y entonces nos confundimos. La Escritura es claro que nunca vamos a terminar de entender a Dios. Nosotros sabemos de Dios lo que Él nos ha querido revelar. Nosotros entendemos lo que Dios nos permite entender.
Pero lo cierto es que no hay alguien que pueda decir, yo puedo explicarlo a Dios. Es inexplicable. Primero, nosotros estamos del lado de lo natural, del lado de lo temporal. Dios está del lado de lo sobrenatural, de lo espiritual, de lo eterno. Y nosotros no entendemos lo eterno. Por más que hablemos de eso, y aún bajo el poder y la revelación del Espíritu Santo, podemos aceptar por fe la eternidad, pero lo cierto es que nosotros estamos acostumbrados al tiempo, estamos acostumbrados a que todo tiene un principio, todo tiene un final, y que las horas del reloj avanzan, y entonces no podemos entender la eternidad. No lo podemos razonar a Dios. Es por eso que aún los teólogos se han enfrascado en disputas, según mi juicio, necia, y discutiendo sobre si existe un Dios trino o un Dios en tres personas que es un Dios, o existe solo un Dios que se manifiesta de tres maneras distintas. Y todas esas discusiones vienen porque tratamos de entender y razonar lo que no puede ser entendido y lo que no puede ser razonado. Dios es mucho más alto que nosotros. Dios es mucho más grande que nosotros. Y usted lo que tiene que hacer no es intentar razonar o comprender en muchas circunstancias. Lo que usted tiene que hacer es simplemente creer a Dios. Amén. Porque si usted quiere razonar, usted se va a confundir. Usted lo que tiene que hacer es simplemente lo que Dios dice, yo lo creo y se terminó todo el problema. Amén. Este pasaje de Isaías habla de cómo los pensamientos de Dios son muy grandes y los caminos de Dios son tan grandes que a veces nosotros no lo podemos entender. ¿Qué es lo que marca la diferencia en la vida de las personas, en las circunstancias más complicadas de la vida? Es el factor Dios. Es Dios en la vida de las personas. Ese Dios que no conoce imposible. Ese Dios que está sobre todas las circunstancias. Ese es el Dios que marca la diferencia y hace que unas personas puedan permanecer caminando sobre las tormentas o puedan ir sobre la tormenta o puedan caminar sobre la mar embravecida. Eso es lo que hace que las personas parezca que ya no tienen esperanza, puedan resurgir como dicen que hace el ave fénix de la ceniza. Eso es lo que marca la diferencia de que las personas aún pueden caer 7 veces, pero 7 veces se vuelvan a levantar. Es el factor Dios en su vida. Es ese Dios grande que todo lo puede. Es ese Dios grande que no conoce limitaciones. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos que saber claramente que Dios es un Dios sobrenatural, poderoso, y que Él habita en la dimensión de lo espiritual, pero Él ha demostrado que trabaja en la dimensión de lo natural. Y ahí es donde nosotros, como Dios, sus pensamientos son muy altos, sus caminos son tan grandes, nos confundimos. Porque muchas veces no entendemos que este Dios sobrenatural que servimos, que habita en la eternidad, que Él está viviendo en la dimensión de lo espiritual, de lo eterno, actúa en la dimensión de lo natural. Y entonces es como que nos cuesta creer que haya ciertas cosas en las que Dios se interese y en las que Dios pueda hacer por nosotros. Pero Dios es un Dios eterno, Dios es un Dios sobrenatural, Dios es un Dios que habita en la eternidad. La Escritura dice, el alto y sublime que habita en la eternidad. Está hablando de lo más alto, de lo más elevado. No puede haber algo más elevado que Dios. Y ese Dios, nosotros pensamos muchas veces que está como desligado de lo natural, como si Él no se interesara tanto en nosotros, y como que las cosas pequeñas que son importantes para nosotros, para Él no fueran importantes. Y ahí es donde nosotros entramos en el segundo conflicto. El primer conflicto es que tratamos de analizar nuestra realidad y la razonamos y no la entendemos y la rechazamos. El segundo conflicto viene cuando pensamos que Dios es un Dios que solo se interesa en lo espiritual, o que Dios es un Dios tan elevado que las cosas pequeñas nuestras, Él no las mira, a Él no le interesan. Pero el Señor Jesús demostró que Dios está obrando. Él dijo, hasta ahora mi Padre obra y yo obro.
Amén. Dios nunca ha estado ausente del mundo. Dios siempre ha estado en el mundo natural actuando. Dios siempre ha estado trabajando en el mundo natural. Dios siempre está presente en nuestras realidades. Nosotros no podemos verlo, nosotros no podemos comprender la obra de Dios en nuestras vidas, pero Él nunca se ausenta, Él siempre está presente, aun cuando las personas no creen en Él, aun cuando las personas no tienen conciencia de su existencia. Dios está presente trabajando en la realidad de las personas, esperando el momento en que tengan una apertura, en que puedan pensar en la existencia de Dios y que puedan creer en la existencia de Dios y que le den una oportunidad a Él en su vida. Nosotros creemos en un Dios poderoso, sobrenatural. Ese Dios poderoso, sobrenatural, es un Dios que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y Dios no es un Dios que miente, Él es veraz. Él es un Dios que siempre ha cumplido su palabra. Usted puede confiar que Dios siempre va a cumplir su palabra. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y Él ha prometido que Él responde al clamor de sus hijos. Y Él nos ha dado preciosas promesas, las cuales nosotros tenemos que creer, y nosotros podemos vivir por esa promesa, sabiendo claramente que Dios nos ama y que Dios nos bendice a nosotros. Usted tiene que entender que Dios no solo está interesado en su realidad espiritual, sino Dios también está interesado en su realidad natural. Que el mismo Dios que puede bendecirlo a usted con la llenura del Espíritu Santo es el mismo Dios que le puede proveer de los dólares o de los pesos mexicanos que usted esté necesitando. ¿Okay? Fíjese que digo esto y hay muchas personas que no lo creen. ¿Ah? El mismo Dios que puede cambiar su vida espiritual, también puede cambiar su realidad natural. Puede cambiar la relación entre los padres y los hijos, la relación entre los esposos, puede cambiar su salud. Simplemente lo que Él necesita es que nosotros le podamos creer. Cuando usted le cree a Dios, entonces lo que usted hace es que usted abre una puerta de oportunidad para que el Dios alto y sublime entre y actúe en su realidad natural. La fe es una puerta que se abre de oportunidad para que Dios pueda actuar. Voy a decir esto de nuevo. La fe es una puerta de oportunidad que se abre para que el Dios sobrenatural pueda entrar y cambiar nuestra realidad natural. Eso es lo que nosotros necesitamos. Dad y se os dará. Esa es una ley de parte de Dios. Dios hay algunas cosas que nos dice cómo Él actúa, que Él espera de nosotros. Bueno, una de las cosas que Dios espera es que nosotros podamos dar. Cuando usted da, entonces Dios está diciendo que usted por fe, usted no da por dar. Yo no creo que nadie dé y diga, ok, quiero sacarme un peso de encima. ¿Verdad? Y vaya a dar. Usted da porque cree que usted está haciendo algo que Dios espera de usted y usted espera recibir. Una vez alguien me dijo, pero no debiéramos dar desinteresadamente. Sí, damos desinteresadamente, pero también usted tiene que dar esperando recibir. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Dios dice que el que siembra es porque espera cosechar, ¿verdad? ¿O cuántos de ustedes van a trabajar y lo hacen por amor al arte y no esperan recibir nada? No, no me pague, yo lo hice de corazón. Y no, usted trabaja porque usted quiere recibir su pago, ¿sí o no? La Escritura enseña que nosotros tenemos que dar con la esperanza de recibir. Y eso no quita un espíritu de adoración. Y eso no quita una entrega desinteresada. Pero Dios lo ha dicho, no soy yo. Él lo dijo, que si usted da, usted va a recibir. Y cuando usted hace esa apertura de fe, usted está abriendo una puerta de bendición para su vida. Está abriendo una puerta para que el Dios sobrenatural actúe en su realidad natural. En Mateo capítulo 6 y verso 33, usted encuentra allí la palabra de Dios hace otra declaración poderosa y dice que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué va a ocurrir? Que Él va a añadir todas las cosas en nuestras vidas. Fíjese cómo Dios actúa. Fíjese cómo la manera de pensar de Dios. Esas son sus promesas. Diga las promesas de Dios. Y usted tiene que tener confianza
que Dios es veraz y Dios va a cumplir todas sus promesas. Él nunca ha faltado a ninguna de sus promesas. Entonces Él dice que si usted le da, y cuando habla de dar, no solo está hablando de dinero material, está hablando de tiempo, está hablando de esfuerzo, está hablando de dedicación, de entrega. Y dice que Dios le va a dar. Ahora, hay otra palabra poderosa que tiene promesa. Y eso es que si usted busca el reino de Dios y su justicia, es decir, si usted se entrega a servirle a Dios para agradarle de todo su corazón, entonces Dios dice que Él se va a encargar de todas sus necesidades. Usted tiene que vivir de una manera digna. Usted tiene que vivir de una manera donde tiene que poder vivir la vida sin temores, libre de todas las preocupaciones que tiene la gente que no conoce a Dios. ¿Y por qué puede vivir de esa manera? Porque usted confía en que Dios va a cumplir su palabra. Si Dios le dijo a usted, sírvame, si Dios le dijo a usted, entrégate de corazón, búscame, haz el trabajo del reino y yo me voy a ocupar de ti, usted tiene que saber que Dios lo va a hacer. Ahora, ¿por qué no vemos eso en la vida de las personas? Simple y sencillamente porque nos cuesta creer. Esto es tan sencillo, pero de tan sencillo que es que a nosotros nos cuesta creer. Nos cuesta creer que si yo doy, Dios me va a dar. Me cuesta creer que si yo me ocupo de servirlo a Dios, si yo me ocupo de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de mis cosas. Eso es lo que está diciendo esa escritura. Esa escritura está diciendo, mira, enfócate en mí, enfócate en entregarme lo que yo te pida que me entregues, enfócate en servirme, en darme lo que yo te pido que me des, tu tiempo, tu familia, entrégame el control de todas las áreas de tu vida, busca agradarme a mí sobre todas las cosas. Buscar el reino de Dios quiere decir tener una actitud práctica, diaria, de querer agradar a Dios en todas las cosas. Voy a decirlo de nuevo. El buscar el reino de Dios implica tener una actitud práctica, diaria, constantemente, de querer agradar a Dios en todas las cosas. En darle el control total de nuestras vidas a Dios. Y Dios dice que cuando usted hace eso, dice que Dios le va a añadir todas las demás cosas a su vida. Que usted no tiene que preocuparse, porque Dios le va a añadir y dice claramente todas estas cosas. Y está hablando, ¿cuáles son estas cosas? Las que él hablaba anteriormente. Él decía, ¿por qué te preocupáis? ¿Por qué vas a comer? ¿Dónde vas a dormir? ¿Qué vas a vestir? Es decir, ¿por qué te preocupas de las necesidades básicas de la vida? No debieras preocuparte, debieras vivir la vida libre de temor, confiando que Dios se va a ocupar de ti. Quiero decirte que esto incluye el que Dios sabe que tú no puedes estar solo, que tú necesitas compañía. Eso implica que tú necesitas amigos, eso implica que tú necesitas una familia, eso implica que tú te necesitas sentirte valorado, amado, cuidado, protegido. Y dice él que él se va a encargar de todas esas cosas si tú te enfocas en él y te enfocas en servirle a él. Y esta es otra puerta de fe. Diga conmigo, puerta de fe. Esta es una puerta de fe que permite que Dios entre y actúe en nuestra vida. Entonces, voy a recapitular un poquito hasta aquí antes de seguir avanzando. La próxima escritura es el libro de Salmo 84:11. Primero, número uno, nosotros nos confundimos cuando tratamos de razonar las circunstancias que vivimos y no entendemos por qué estamos viviendo las circunstancias que estamos viviendo. Usted no debiera hacer eso. Usted debiera simplemente confiar en Dios en todas las circunstancias, aunque no entienda qué es lo que está pasando. En segundo lugar, dije que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son tan altos que muchas veces nosotros tratamos de razonarlo a Dios y entenderlo a Dios y nunca lo vamos a entender. Entonces simplemente tenemos que aceptar ciertas cosas por fe, aunque no la entendamos. Y dije entonces que lo que marca la diferencia en la vida de las personas es que este Dios tan grande, este Dios tan alto, este Dios que habita en la eternidad, que habita en una realidad espiritual, que habita en la eternidad, en la esfera de lo espiritual, en la esfera de lo eterno, que Él está trabajando en nuestra vida natural, en el mundo físico. Y Dios actúa de una manera práctica en nuestra vida, no de una forma abstracta, sino de una forma práctica en nuestras vidas. Y que cuando usted le cree a Dios,
Eso es como una puerta de oportunidad para que el Dios sobrenatural que está trabajando en su vida, pero que nosotros no tenemos conciencia de Él, que cuando esa puerta de oportunidad se le abre por medio de la fe, Dios entra y obra. La primera puerta de oportunidad es creer que nada de lo que nosotros hagamos para Dios, ni nada de lo que nosotros demos, va a quedar sin recompensa. Jesús dijo que un vasito de agua que demos a un pequeñito, recibirá su recompensa. ¿Cuántos dicen amén? La Escritura habla, y la Escritura dice que lo que nosotros hemos sembrado, si tenemos paciencia para esperar, ¿qué va a pasar? Lo recibiremos. ¿Ok? Y entonces vimos el segundo principio, que es tener una entrega total y absoluta a Dios y querer agradar a Dios en todas las cosas. Y Dios nos da su promesa de que Él nos va a cuidar y que Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Y aquí tiene otra promesa poderosa. Esto es tremendo. Dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice, deleítate en Jehová. Es decir, pon placer en Dios. No busques los placeres en el sexo desordenado. No busques el placer en la comida desordenada. ¿Okay? No busques el placer en los vicios. No busques el placer en la fama. No busques el placer en las riquezas. Deleítate en Dios. Lo he dicho antes y lo vuelvo a afirmar ahora y lo voy a decir cuantas veces sean necesarias. Yo estoy hablando absoluta verdad. Y lo he dicho antes, mis mejores momentos son los que he vivido en la presencia de Dios. Esos han sido los mejores momentos de mi vida. Y cuando mejor la paso, cuando más disfruto la vida y cuando me va mejor, es cuando estoy en la presencia de Dios. Amén. Yo estoy desesperado por estar en su presencia. Y yo cuando puedo estar en su presencia, entonces yo sé que Él se puede llevar toda ansiedad de mi vida, toda depresión, toda angustia, todo dolor, toda inseguridad, todo temor se despoja en su presencia. Pero yo debo estar consciente de su presencia y debo deleitarme en Él. Una vez alguien se acercó y me dijo, ¿por qué usted no es como alguno de los pastores que yo he conocido? Dice, bueno, en realidad, dice, hasta ahora los pastores que yo he conocido, dice, o están en su oficina mientras la reunión se desarrolla, o andan por allí ocupándose de arreglar un montón de cosas, o algunos están sentados arriba y no participan del servicio. Y me preguntó esta persona, dice, ¿y por qué usted, pastor, se sienta en el frente y usted se mete en el servicio y usted participa del servicio y usted parece que se despreocupara de todas las otras cosas? Yo le dije, es que yo me deleito en la presencia de Dios, yo no quiero perder la oportunidad. Oiga, ¿por qué le canto como le canto? A mí no me preocupa cómo esté la alabanza. Si yo he estado en lugares, oiga, usted no sabe en los lugares en que yo he estado, ¿no? Las personas desafinan, pero brutalmente. ¿Ok? Eso es ruido, no música. Pero sin embargo, aún ahí yo le pongo pasión. Porque no es la música la que me mueve. La música ayuda, pero a mí lo que me mueve es saber que está la presencia de Dios allí. Y cuando una persona aprende a deleitarse en la presencia de Dios, Dios dice que mira su corazón. Esta es la clave por la cual Dios cumple tus sueños. ¿Tú querías saber qué es lo que hace que Dios le cumpla sus sueños a algunas personas? En que Dios dice, mira, si Él se deleita en mí, yo no puedo dejar de cumplir mi promesa. Imagínate que Dios se mueve de repente a darle algo a alguien, ¿no?, que ama mucho, que quiere mucho. Y de repente un ángel dice, un momento, pero ¿por qué con él lo haces y con él no lo hace? Dios dice, es que Él abrió una puerta de fe, porque Él creyó a una de mis promesas, que dice, deleítate en Jehová y te concederé las peticiones de tu corazón. Entonces, Él se deleita en mí y yo no puedo dejar de cumplir mi promesa, porque nunca he dejado de cumplir una promesa. Esa es la clave por la cual Dios cumple los sueños de las personas. Y aquí no están hablando de los sueños de Dios, habla de tus sueños. Habla de tus sueños. Y esto es lo que a nosotros nos cuesta creer. Pensamos que Dios solo está interesado en lo espiritual, en lo abstracto, que Dios se interesa solo en nuestra realidad espiritual, cuando Dios es mucho más práctico de lo que tú te imaginas. Y Dios se interesa en las cosas mínimas y pequeñas.
Él es un Padre amoroso que nos cuida. Él es un Padre amoroso que se interesa por nosotros. Y si hay algo que Él puede hacer por nosotros, sus hijos, lo va a hacer con mucho gusto. ¿Cuántos dicen amén? Lo creo. Gracias, Señor Jesús. Yo lo creo de todo corazón. En San Mateo capítulo 22, verso 37 al verso 39. Y aquí están estos dos principios. Son el principio constante en las promesas de Dios. Todo lo que yo le hablé antes se resume en estas dos cosas. Se resume en amar a Dios, una relación vertical, y en amar al prójimo, una relación horizontal. ¿Okay? La vida se trata de relaciones. Usted se relaciona verticalmente con Dios y horizontalmente con sus semejantes. Y esto que yo le hablé, todo se resume en estas dos leyes. Amar a Dios y amar al prójimo. Jesús dijo que el que cumple estas dos cosas ya guarda todos los mandamientos. Si usted está amando a Dios de todo corazón y usted está amando a su prójimo como usted mismo, entonces usted está cumpliendo todo lo que Dios espera de usted. Y cuando usted hace esto, usted tiene que tener la certeza, la seguridad que su fe va a ser premiada por Dios. Pero usted tiene que creer que el Dios sobrenatural se interesa en su realidad. La mejor noticia que yo te puedo dar es que Dios sabe cómo tú vives. La mejor noticia que te puedo dar es que Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios conoce las presiones que hay sobre tu vida. Él sabe los pensamientos que te atormentan. Él sabe de tus noches de insomnio. Él sabe de las lágrimas que derramas. Dios sabe qué es lo que para ti es extremadamente